También nos acompaña el profesor Álvaro Cerda Sarmiento, que es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. También es administrador de empresas, ha sido es visitante de la Universidad de Stanford y actualmente, desde ya por un largo tiempo, ha sido profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia. Como le decía, desde hace un buen número de años, el profesor Cerda ha apoyado diversos momentos y diversas acciones de la Escuela Nacional Sindical. Quiero darle la palabra al profesor Álvaro Cerda. Gracias. Muy buenas tardes. Deseo agradecer también, desde luego, la invitación de la Escuela Nacional Sindical a participar en este panel. A Alberto en particular, que tenemos una relación muy estrecha desde hace largo tiempo con la escuela misma, como lo mencionaban al comienzo. Voy a reflexionar sobre este tema de la llamada Cuarta Revolución Industrial, desde luego con un sesgo profesional, es decir, un poco desde la visión del economista. Y en esa medida, entonces, haré relación a el proceso que estamos viviendo dentro de un marco más global, que es el de la crisis del modelo de acumulación. De pronto yo tal vez me paso allá más bien para poder… Sí, gracias. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la crisis del patrón de acumulación global? Por un lado es generalizada y estructural, ¿cierto? Porque no es una crisis económica únicamente, es una crisis que tiene varias dimensiones: económica, es ambiental, es alimentaria, es energética y de los derechos humanos. Pero además es una crisis de largo plazo que ha venido sucediéndose desde los años 70 con diferentes oscilaciones. En los 70 fue la crisis del petróleo, en donde se rompió el acuerdo de Bretton Woods y cambió el patrón monetario internacional por completo. En los 80, la implantación de la Reagan-Thatchernomics, o de la economía neoliberal, en últimas, el patrón de principios económicos neoliberal. Y para nosotros, para América Latina, significó la crisis de la deuda, ¿cierto? En donde hubo necesidad de renegociar los plazos, los montos, que nos costó renunciar a nuestro programa de industrialización por sustitución de importaciones. En últimas, países como Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia, que habían desarrollado algún aparato industrial de cierta robustez y avanzado en la producción no solo de la primera fase de la cadena industrial, sino a la segunda fase, tuvimos definitivamente que renunciar a ese programa a cambio de que nos permitieran renegociar las condiciones de pago de la deuda, etcétera. En los 90 vinieron las políticas de ajuste estructural, ¿cierto?, de primera y de segunda generación, impuestas por Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, en lo que se denomina el Consenso de Washington. En los 2000, comenzando, vino la crisis de las .com, cuando se quebraron muchas de estas burbujas de la Internet, de empresas que se habían valorizado tremendamente y quedaron en sus reales. 2005, agotamiento de las fuentes de energía fósil, crisis ambiental, hambruna. 2008, la crisis financiera mundial, de la cual todavía no salimos. Y en últimas, hay una causa profunda de este gran… crisis protractada, digamos, prolongada en el tiempo, ¿no? Y es que el excedente productivo ha sido financiarizado. Es decir, es el sector financiero, el capital financiero, el que está atrayendo los excedentes generados por el capital productivo, que al mismo tiempo forma parte de su fondo, ¿verdad? Entonces, lo que algunos denominan la financiarización de la economía global se manifiesta como la extracción de los excedentes. Yo me escapo aquí porque es que no… ¿qué pasó? Eso, digamos, son las manifestaciones generales de la crisis. ¿Cuáles son las manifestaciones en la coyuntura de la crisis? Que es lo que no se alcanza a ver ahí abajito.
El crecimiento de la productividad en los países, por ejemplo, de la OECD, ha desacelerado fuertemente en general en todo el mundo después de la crisis financiera global, después de la crisis de los 2008. Hay un desvanecimiento de los efectos del auge de la tecnología, de la información y la comunicación. Hay debilitamiento de los esfuerzos de las reformas de mercado de trabajo y de productos, falta de personal calificado, desajustes del mercado de trabajo. Factores demográficos, el envejecimiento de la población, ¿cierto? Y los nacidos digitales que están impulsando todo este nuevo modelo y aplicando todo este nuevo modelo. Pero además hay efectos, eso es de la coyuntura, pero también hay efectos de la estructura del capitalismo mundial, de la crisis global. Los balances de las empresas débiles, condiciones de crédito más estrictas en algunos países, inversión débil, demanda escasa e incertidumbre política. Lo que está, ¿me alcanzas el apuntador, porfa? Eso de allá, eso. Gracias. Lo que este gráfico muestra es cómo aquí, a partir de la crisis que estalló en los 2008, hay una caída de la productividad global. La hipótesis entonces es que toda esta revolución tecnológica, en últimas, que puede ser la cuarta revolución industrial, para mí es la quinta revolución industrial, para otros autores solo ha habido dos grandes revoluciones industriales, pero en fin, el problema no es de denominación, aunque es importante porque definir sus características también define cuáles son las acciones a tomar frente al movimiento del capital, pero también las políticas económicas que sean susceptibles de aplicar para contrarrestar los efectos negativos, como ha sido demostrado por Lucas, ¿cierto? Entonces, digamos, no es solo nominativo, hay un interés, pero nuestro propósito ahorita no es entrar a debatir qué número de revolución es la que estamos, ¿verdad? Y una manifestación de esa caída en la productividad también es lo que muchos analistas, en particular Michael Roberts, un economista marxista británico que ha trabajado mucho el análisis del capitalismo en las ondas largas o la larga duración, como dirían los historiadores, es cómo se ve una tendencia a la baja de la tasa de ganancia, pues ustedes allá también la pueden ver, que marca la crisis del sistema capitalista mundial, crisis estructural que se manifiesta en todos los diferentes aspectos que señalé anteriormente, y cómo la cuarta revolución industrial, como las anteriores revoluciones industriales, son respuestas del sistema a sus momentos de crisis generalizada. En últimas, hay un paralelismo entre las distintas revoluciones industriales, la primera de la máquina de vapor, la del motor de combustión, la de la microelectrónica, la biotecnología o ahora la digital, siempre se han manifestado como la respuesta del capital a sus bajas de rentabilidad para retomar nuevamente el proceso de acumulación, retomar nuevamente la toma de ganancias, la extracción de plusvalía, etcétera, etcétera. Entonces, en últimas, cada uno de esos momentos se manifiesta con un patrón tecnoeconómico, con un paradigma tecnoeconómico diferente. Y ahora estamos entonces supuestamente en el paradigma tecnoeconómico que es el mismo desde la revolución microelectrónica de lo que arrancó en los 70, pero desde luego hoy generalizado, en donde lo que se nos manifiesta, la manera como lo vemos, es en una convergencia de tecnologías. Ya no es únicamente Internet, ya no es únicamente los mensajes, ya no es únicamente la comunicación entre personas, sino que esa convergencia tecnológica lleva a la comunicación de personas con máquinas y entre máquinas para efectos de todo lo que de alguna manera planteó Lucas, ¿cierto? Y cómo entonces estamos frente a una planta industrial digitalizada, automatizada en extremo. Bueno, y lo que caracteriza entonces este patrón o este paradigma tecnoeconómico es que la revolución, las innovaciones tecnológicas se producen rápidamente,
todos los días vemos que salen nuevos aparatos de consumo, que también se lanzan nuevas máquinas, nuevos instrumentos, herramientas, etcétera. En el mundo de la fábrica, en el mundo de la transformación, es acelerado el ritmo de cambio tecnológico de tal forma que los tres frentes de la innovación que se analizan normalmente en economía son afectados por ese proceso de aceleración de la innovación tecnológica, ¿no? En donde pues tiene manifestación la microelectrónica, la ingeniería genética, la biotecnología, la química fina, los nuevos materiales, las tecnologías de información y comunicación y la tecnología, pues lo que había señalado anteriormente Lucas, ¿no? Y cómo entonces ese cambio acelerado es en los productos, pero también es en las máquinas, herramientas, instrumentos y en los procesos, en la manera como organizamos los procesos de producción y cómo se organizan la gestión de las organizaciones también, ¿verdad? Más allá de las modas, círculos de calidad, grupos de participación, cero inventarios, etcétera, etcétera, lo que se está dando, lo que se ha dado en todo este proceso es una redefinición de los procesos al interior de las organizaciones que pueden ser de transformación, fabriles, organizaciones de servicios, etcétera, etcétera, o lo que gustan en llamar algunos nuevos modelos de negocios, ¿no? En donde, bueno, todo esto, pues ahí no se observa lo que dice el rectángulo dice es innovación social. También la innovación social en este punto está teniendo grandes cambios. Innovación social nos estamos refiriendo en sentido amplio a las relaciones laborales entendidas con sus tres componentes: relaciones de trabajo, relaciones de empleo y relaciones industriales, que más adelante vamos a mirar algo de eso. Las tecnologías de la industria 4C, pues ya industria 4.0, las que señaló Lucas, el Internet de las cosas y los sistemas ciberfísicos, la fabricación aditiva, impresión en 3D, el Big Data, data mining o minería de datos, toda esa información que se recoge, por ejemplo, en las redes de nuestros contactos y de nuestros mensajes, que es utilizada en unas grandes bases de datos para saber los gustos del consumidor y para saber con qué se le llega en publicidad, en propaganda, a efectos de que efectivamente realice una compra, ¿verdad? Todo eso se manifiesta, por ejemplo, en ese punto. Inteligencia artificial, quedan por fuera. Bueno, inteligencia, son digamos, como los pivotes sobre los cuales se monta esta industria 4.0 o quinta revolución industrial. El modelo de producción correspondiente a este proceso es el basado en la revolución microelectrónica, que viene, como dije, desde los años 70, caracterizado por la oleada de innovaciones tecnológicas, la aplicación de desarrollos científicos a la producción en breve tiempo, porque la investigación científica también se realiza en las fábricas, ya no es el investigador sabio que está afuera en el laboratorio, por allá, echando globos, no, está solucionando problemas de rentabilidad de las empresas, la ciencia al servicio de la rentabilidad empresarial, que es lo que en términos técnicos se denomina la industria o la ciencia 2.0, el modo 2 de hacer ciencia. El modo 1 era cuando los científicos y la academia estaban fuera de la empresa. Hoy la academia y los científicos están dentro de la empresa. Los premios Nobel están trabajando para la rentabilidad del capital. Las universidades nos hemos convertido, y reconozco la culpa, en universidades empresa, al servicio de la rentabilidad del capital. Ok, entonces todo eso viene a derivar en lo otro terminacho que es muy mencionado, la sociedad del conocimiento, ¿no? Como si fuera una cosa por allá en donde estamos ya llegando a la posibilidad de aplicar el conocimiento al bien, al beneficio de la humanidad, etcétera. La sociedad del conocimiento no es otra cosa que esto aplicado a la rentabilidad del capital para recuperar lo que vimos, su tasa de ganancia en descenso. En últimas, entonces, la sociedad del conocimiento se materializa como una mayor cantidad de conocimiento incorporado en los bienes y servicios, menor distancia de la producción científica y su conversión en tecnología, ciencia-tecnología, o tecnociencia, que es como se conoce ahora, incremento de los flujos internacionales de productos de alto valor agregado. Conocimiento se ha convertido en un factor clave de la producción de bienes y servicios, al punto que hay unos
y en factor de competencia económica, ¿no? Al punto que hay unos analistas de estos procesos sociales y demás del lado marxista que hablan de el capitalismo cognitivo, en donde el trabajo físico pareciera que ya como que no tiene la misma importancia, que lo que importa es el cerebro, el conocimiento aplicado. Bueno, pues eso hay que matizarlo, ¿no? Hay que matizarlo, porque Marx hablaba de el trabajo, la fuerza de trabajo es desgaste de músculo y cerebro, y eso pues sigue siendo igual. Así, la parte de habilidades cognitivas, pues indudablemente tienen una mayor importancia, y en la estructura de costos de las empresas, los pagos por regalías, los sueldos de los ingenieros, altos ingenieros y demás pasan a tener un mayor peso indudablemente, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva? La producción de conocimiento para este tipo de sociedad del conocimiento, entre comillas. ¿Cómo se produce el conocimiento? Las investigaciones fundamentales que requieren grandes inversiones, grandes esfuerzos financieros. Habría dos opciones. Una, la acción colectiva a través del Estado, que el Estado canalice la inversión de investigación científica y tecnológica en beneficio de la humanidad. Quiere decir esto, inversión en salud, en investigación en salud, en solucionar los problemas de salud no solo del primer mundo, ¿cierto? Del segundo, del tercero, del cuarto y del quinto, enfermedades olvidadas, medicamentos huérfanos, etcétera, etcétera, ¿verdad? A eso, pero ¿quién hace realmente, cómo es el modelo de investigación que está vigente en el mundo? El de la propiedad intelectual, el de el conocimiento propietario, es decir, a través de incentivos privados, a través del mercado. Las grandes farmacéuticas multinacionales desarrollando medicamentos para sus necesidades, pero vendiéndolos a los precios que los monopolios pueden vender, y con aplicación de barreras al acceso al conocimiento, barreras que tienen que ver con la protección a la propiedad intelectual, pero también con el acceso a la información, porque en nuestros países hemos aceptado lamentablemente que la información, que una patente debe ser libre, se protege mediante secreto con lo que llaman los datos de prueba para la autorización de comercialización de medicamentos por parte del INVIMA. Bueno, esa es una historia larga que pues no viene a detallarla, pero ahí se manifiesta que en últimas esta sociedad del conocimiento que se basa en el conocimiento es un conocimiento propietario que se llama, o de propiedad de los titulares de las patentes, derechos comerciales, todos los instrumentos de protección a la propiedad intelectual, ¿cierto? Entonces, la realidad no es tan bonita como aquella sociedad del conocimiento. Es que ahora sí vamos a poder liberarnos del trabajo sucio y vamos solo a pensar y vamos solo a utilizar las ventajas del conocimiento. Y aquí parece que se dañó una. Era un gráfico que mostraba las solicitudes mundiales de patentes, como a partir del establecimiento de la Organización Mundial del Comercio en 1994, en donde todos los países en desarrollo, atrasados o subdesarrollados, como se les quiera llamar, aceptamos reconocer patentes sobre producto, que es la peor abominación que había podido tener el sistema de patentes. Esa es otra historia también, pero aceptamos eso porque fue la imposición para hacer parte de la Organización Mundial del Comercio, en donde si un país quiere comercializar, quiere tener relaciones de intercambio con el resto del mundo, tiene que aceptar sus principios. Uno de esos, el acuerdo de propiedad intelectual relacionado con el comercio, o ADPIC, que es el que nos rige actualmente, ¿verdad? Entonces, a partir del 94, la solicitud de patentes se disparó, exponencial. Era lo que mostraba ahí, imagínenselo. Sí, tengo que imaginárselo. Muy bien. En el plano macroeconómico, el modelo de producción tiene ciertas características. Por un lado, interrelación e interdependencia entre los modelos de negocios. Globalización para los capitales. Pues globalización, no para el trabajo, ¿cierto? Libre circulación, libre movimiento. Ahí vemos lo que está pasando en Europa con los inmigrantes, vemos las barreras que está tratando de levantar aún más el señor Trump, etcétera. Neoliberalismo, que no es un modelo económico, es el nuevo sentido común. Es que neoliberal ya no es únicamente el mercado, neoliberal es todo, la sociedad, la política, etcétera, porque tenemos ese principio basado en el individualismo.
abandono, retiro de la solidaridad, del principio de solidaridad. Por ejemplo, en nuestro sistema de seguridad social, en salud y pensiones, cesantías, etcétera, ¿cierto? Cada quien defiéndase como pueda. Es una manera de ver el mundo que nos fue introyectada y de la cual muchos no se han dado cuenta, pero que también es muy difícil de combatir porque ya se convirtió en el sentido común. Ese es el problema. Es el sentido común. Sálvese quien pueda. Acumulación financiera, lo que mencioné al comienzo, y el modo, paralelamente entonces, o como componente de todo este modelo, un modo de acumulación por la corrupción sistémica. Es que la corrupción ya no es de los, bueno, nunca ha sido únicamente en los países en desarrollo, ¿cierto? Pero lo que pasa es que ya la corrupción se convirtió en un modelo de negocio, en un modelo de hacer negocios. Todas estas grandes multinacionales metidas ya que se puede ver, de pronto esa es una de las ventajas de las tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿cierto? Cómo hoy conectas este grupo de diarios del mundo, logra levantar una cantidad de información, miles de millones de datos sobre propiedad de capitales en los paraísos fiscales, que es el reciente escándalo, ¿cierto? Los Paradise Papers, después de los Panama Papers, y seguimos tan campantes. Entonces, es un modo de producción por la corrupción sistémica. No es corrupción de unos malos o unas manzanas podridas como solemos decir aquí coloquialmente, ¿cierto? Es todo el sistema. Ya casi que no se puede hacer negocios si de por medio no hay una palanca de corrupción. Y los paraísos fiscales como evasión del pacto salarial. ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué son los paraísos fiscales? Una manera de evadir impuestos, una manera de evadir el pacto salarial, digámoslo así, que se ha conformado en el capitalismo, en el mundo occidental, de que los trabajadores reivindican sus derechos, pelean por tener una mayor participación en el excedente creado, reconociendo que los empresarios pueden llevarse una parte porque son los dueños de las empresas, del capital, etcétera. Bueno, es un arreglo social ahí, ¿cierto? Entonces, bueno, la pugna distributiva en donde nos movilizamos, etcétera, para tratar de participar más en el excedente. Ya no, mi querido amigo, porque eso lo estoy sacando directamente a paraísos fiscales y usted ni siquiera se entera de cuánto es lo que realmente gano yo como capitalista, como empresario. Y como comentábamos antes de esta sesión, ya ni siquiera se sabe quién es el dueño de la empresa, porque son fondos de inversión, es el capital financiero consolidado que puede estar en cualquier parte, ¿verdad? Pero que está básicamente rompiendo lo que podríamos decir el gran pacto salarial, sobre todo de la posguerra, ¿no? De la segunda posguerra, keynesianismo y todos esos elementos de manejo de la pugna distributiva por la riqueza creada, o mejor, el arreglo de cómo nos explotan menos o cómo nos explotan más. En la coyuntura, empeora la situación estructural de acumulación, hay manifestaciones financieras, apalancamiento del modelo por la apropiación de excedentes, financiarización, se agrava el desempleo, subempleo y las condiciones laborales, los informes de la OIT lo muestran, y se agudiza la crisis distributiva, ¿no? Las grandes brechas, todo lo que mostró Piketty en su libro sobre capital, cómo se ha ampliado la brecha distributiva pues desde hace mucho tiempo viene ampliándose y ampliándose, sencillamente porque la tasa de rentabilidad es mayor que la tasa de crecimiento del producto. Entonces, pues lo lógico es que cada vez se lleven más, ¿no? Bueno, ¿qué impactos tiene todo esto sobre el trabajo, sobre el mundo del trabajo? Primero, hay exigencias al trabajador, ¿cierto? Exigencias al mundo laboral sobre sus características, sobre su formación, capacitación, etcétera, que no es nuevo, esto viene desde los 80, se viene discutiendo sobre eso, ¿no? Cuando nos hablábamos de las TIC, de demás, ahora
mucho más agudizado con esto que hemos hablado de la industria 4.0. Polivalencia, pensamiento abstracto, habilidades de comunicación, desarrollo de competencias generales y específicas, que además se han impuesto sobre los procesos pedagógicos. Ya no se le enseña a ser ciudadano a quienes pasan por la primaria, el bachillerato y la universidad, sino se les enseña a ser empresarios, emprendedores, a desarrollar competencias. ¿Competencias para qué? Para el trabajo, para la rentabilidad, para el capital. Sistemas de trabajo, grupos, bueno, los sistemas de trabajo en las mismas organizaciones, la flexibilidad, que es una de las palabras claves del neoliberalismo, ¿no? La flexibilidad, que en términos laborales es numérica, cantidad de trabajadores, y es salarial. Pago a destajo, pago si usted lo necesito o no lo necesito, si en un mes lo llamo a trabajar 8 días, entonces le pago, de resto no. Pero también la flexibilidad salarial por el lado de lo que se comentaba de la uberización de la economía. La uberización, es decir, todos trabajando en el mismo sentido de Uber, en donde no hay una relación salarial. Me voy a referir un poco más adelante a eso. Y el cambio en las normas de rendimiento, dedicación, desgaste, tensiones, salud, etcétera, que de manera alguna marca una liberación de la fuerza de trabajo merced a las nuevas tecnologías, porque nos van a liberar tiempo y vamos a poder dedicarnos a lo que nos gusta, dicen. Otra cosa es que se haga. Cambio en las relaciones laborales, relaciones de trabajo, relaciones de empleo, relaciones industriales, es decir, lo que tiene que ver con la sindicalización, con la formación con la negociación salarial, con la negociación al interior de las organizaciones, etcétera, etcétera. Ustedes lo conocen, yo creo, más que yo, entonces no me voy a detener en eso. Otras consecuencias para los trabajadores, la individualización laboral, ¿cierto? Las privatizaciones, la precarización del trabajo, la exclusión de grandes grupos de la población, pobreza, inseguridad, aumento y diversificación de riesgos en salud, criminalización de la actividad sindical y flujos migratorios. Flujos migratorios, ya sabemos qué pasa con los flujos migratorios. Según el Foro Económico Mundial, al que hizo referencia Lucas, para 2020 se perderán 5 millones de puestos de trabajo en el mundo. Bueno, no es claro cómo hicieron la cuenta, ¿no? Le preguntaron a las empresas de los países de diferente nivel de desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente llegaron a identificar en qué tipos de puestos de trabajo desaparecerían y cuáles serían los que se demandarían con algún incentivo, ¿no? Entonces, desaparecerían básicamente los trabajos rutinarios, los trabajos manuales, aquellos que no requieren mayor actividad cognitiva y que pues, pueden ser fácilmente reemplazables. Ahí se perderían 7.200.000 puestos de trabajo, pero se requerirán trabajadores en computación y matemáticas, habilidades matemáticas, ingeniería, alta ingeniería y tecnologías, ya ni sé qué es lo que dice ahí. En total se ganarían 2.700.000, lo que nos da la diferencia entre 7 millones de 5 millones de puestos de trabajo perdidos. Todo esto es una especulación en última, ¿cierto? Porque las cuentas no son exactas, no hay… Bueno, vi por ahí un modelo que hicieron para ver qué efectos tienen esta revolución 4.1 en Argentina y Uruguay. Un trabajo que hicieron, no recuerdo en qué espacio, en qué universidad, y pues en últimas hacen un modelo matemático con una función de producción, se supone muy sofisticado y todo, pero para concluir en lo mismo, se perderán aquellos puestos de trabajo en donde hay baja calificación, que son básicamente manuales, repetitivos, que puede reemplazar fácilmente una máquina, ¿verdad? O que puede simplificar, puede adelgazar la nómina, procesos más automatizados. Según investigación de la Universidad de Oxford, las 10 ocupaciones más amenazadas por la automatización son, cuando se pueda leer ahí. A ver, voy a ampliarlo en este punto a ver si se ve bien. ¿Qué se me hizo aquí el aparatico ese que amplía?
F5, pero es que me manda a la primera. No me manda a la primera, me manda esa. Eso. Vendedores a distancia, examinadores, analistas y gestores de búsqueda de títulos, costureros, técnicos en matemáticas, aseguradores, relojeros, agentes de transporte y carga, operadores de maquinaria, responsables de nuevas cuentas y técnicos en bibliotecología. Bueno, ya sabemos que las cajeras de los supermercados han sido reemplazados por tarjetas, ¿no? En fin, de bancos, en fin, ok, bueno. Y aquí entonces viene la mención a la economía colaborativa. Realmente no es tan colaborativa esa economía, ¿cierto? Deslaboraliza las relaciones laborales. Deslaboraliza, es decir, no hay un vínculo laboral entre quien presta un servicio, su carro particular o su sofá que tiene en la casa para que vengan viajeros de otros países a quedarse las noches de turismo, etcétera, etcétera. No hay relación, mientras que la parte del león de las ganancias, pues sí se las lleva el Uber, Cabify y todo, Airbnb y todos aquellos que manejan la plataforma, que es lo que se planteó. Individualiza, ¿cuál cooperación, cuál colaboración? Es todo lo contrario, es individualización. Es emprendimiento, usted es emprendedor con su taxi, perdón, con su automóvil particular, no es un taxi. Si fuera un taxi tendría que pagar la cuota y estar afiliado, etcétera, ¿verdad? Traslada riesgos al prestador del servicio, lo que se dijo, es el dueño del vehículo, el dueño de la casa, el que corre los riesgos y de pronto llegan y no son realmente turistas, sino unos ladrones que se van a llevar lo que tenga. Oculta quién absorbe los excedentes, evita la tributación. ¿Dónde tributa Airbnb? ¿Dónde tributa Uber? ¿A quién le paga? ¿Cierto? ¿Cómo se solidariza con si es colaborativa, cómo colabora con la sociedad trasladando parte de los excedentes ganados? Y aprovecha el limbo de la regulación. Como eso todavía es tan novedoso, no sabemos las leyes, no se han desarrollado. Cuando no viola leyes locales, Aquí Uber está violando las leyes de circulación y de prestación del servicio de taxi. Y eso lo dijo hasta el mismo ministro de Transporte en una entrevista con Yamida antenoche. ¿Sí? Está violando las leyes y lo mostró en un estudio de la Universidad Nacional que hicieron el profesor Orlando Villabona y el profesor de apellido Quimbay. Eso está probado, sin embargo, pues no se toma ninguna medida sobre eso. Ok, entonces, frente a ese panorama global, ¿cuál es la situación de la industria latinoamericana? Para hablar de un sector únicamente y pues rápidamente, porque esto es parte de un estudio más amplio sobre la situación de la industria latinoamericana frente a esta oleada de innovación tecnológica. La industria cede su participación en el Producto Interno Bruto en la región y en los países. Se seleccionaron cuatro países: Argentina, Brasil, México y Colombia. Que no nos oiga Goldman Sachs porque entonces saca el nuevo grupo, ¿no? No de los BRICS, ni de los IBETS, sino de los Abramexco, Argentina, Brasil, México y Colombia. Entre ellos hay disparidades. México y Argentina superan el promedio latinoamericano de participación en el Producto Interno Bruto, mientras Colombia y Brasil están por debajo del promedio latinoamericano, que han perdido mayor participación, la producción industrial en el peso del Producto Interno Bruto, de toda la economía del país, ¿no? Lamentablemente las gráficas parece que aquí no funcionan. Eran bonitas, por el aparato, no es compatible de pronto, en fin, el programa que hay. Entonces, lo que mostraba en ese gráfico era que dejémoslo así, voy ganando tiempo. Sí, porque ya me estoy pasando. Si miramos por el grado de intensidad tecnológica, la producción de las industrias latinoamericanas, en particular de estos 4 países, es decir, industrias intensivas en mano de obra, industrias intensivas en recursos naturales, industrias intensivas en conocimiento, estamos en una contravía absoluta con lo que plantean que es la 4ª revolución industrial. Nuestra industria, y duele que en Brasil pase lo mismo, la porción de la producción intensiva en recursos naturales está aumentando a costa de la producción intensiva en conocimiento. Sobra decir que Brasil y México tienen una porción más grande
de la producción industrial intensiva en conocimiento que Colombia, ¿cierto? O que Argentina, ¿sí? Ok, y lo otro es que, otro grafiquito que había ahí, bueno, eso, ok, entonces muestre a ver, no, me adelanté mucho. Toca ver solo los comentarios. Entonces, lo que decía, siendo una actividad perdedora en el siglo XXI, la intensiva en conocimiento, la estructura de la producción industrial conservó su predominancia de los productos intensivos en recursos naturales. Los bienes intensivos en conocimiento siguen siendo un campo lejano al interés empresarial y de política pública en la región, si bien Brasil y México se muestran como campeones en nuestra área, ¿no? Era lo que planteaba. La relación entre productividad aparente y salarios, y mostraba para Argentina, Brasil, México y Colombia cómo mientras la productividad del trabajo va creciendo, los salarios lo hacen muy por debajo de ese crecimiento de la productividad, lo que implica en últimas una pérdida de apropiación, de participación en la distribución del excedente. Si bien, nuevamente, Brasil en los años Lula estuvo algunos años con remuneración y crecimiento de la remuneración por encima del crecimiento de la productividad. No, pero eso fue pues un episodio que rápidamente pasó y ahora con Temer pues la cosa va de mal en peor con su reforma a todo. Pero en la región la competitividad, ojo, no se construye con base en aumentos de productividad, sino a partir de la represión salarial. Es decir, nosotros lo que exportamos lo hacemos porque lo producimos con bajos salarios. Y tenemos una brecha frente a Estados Unidos de productividad que aumentó a comienzos del año 2000, de los años 2000, era de 2 veces la productividad. Hoy en día es de 5 veces la productividad laboral en Estados Unidos referida a Colombia. Eso medida por las cifras brutas de Producto Interno Bruto, número de trabajadores, etcétera. No es una medida tampoco muy fina, pero da idea de por dónde va la cosa. Se está ampliando la brecha, lo que también planteaba en relación con la brecha digital, pues se manifiesta en estos términos. La competencia con bajos salarios es más notorio en México y Colombia, pues para Argentina y Brasil el costo salarial aumentó en la segunda década de este siglo XXI. En el periodo, el costo salarial de Estados Unidos, costo salarial, es 5 veces el promedio de los 4 países, también porque su productividad es mayor, ¿cierto? Ok. Con todo, la brecha de productividad del trabajo industrial en los 4 países de América Latina se ha ampliado. Esto puede estar mostrando un mayor rezago tecnológico del aparato productivo. Ahora, ¿qué pasa en Colombia? Aterrizamos, ¿no? Vamos como de lo general a lo particular. La adopción de este paradigma tecnoeconómico de la cuarta o quinta revolución industrial es parcial, regresivo y segmentado. Algunos estudios que se han hecho en la Universidad Nacional, en la Facultad de Sociología, en empresas, mirando el impacto de la adopción de tecnologías de información y comunicaciones, sin meterse pues en el manejo de la robótica, etcétera, que también si alguien lo hace son las grandes corporaciones transnacionales que todavía quedan en el país, porque también como se mencionó, se están devolviendo. En la industria farmacéutica, de 320 laboratorios transnacionales que había en los 90 en el país, hoy quedan 8 o 6 por ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se están regresando por distintos motivos, ¿no? Tampoco es una conferencia sobre eso, podemos demorarnos demasiado. Además, la adopción de estas tecnologías no obedece a objetivos estratégicos de la organización, simplemente es de gestión, de manejo operativo y de coordinación y sobre todo de control de los procesos y control de los trabajadores. Recambio de empleados jóvenes, porque obviamente los jóvenes son más hábiles, manejan más las tecnologías, no se problematizan frente a un programa de computador, etcétera, etcétera. Los viejitos ya estamos de salida. Reprimarización del aparato productivo, esto es lo que mucho se ha comentado en el caso colombiano, ¿cierto? Ya la industria que alcanzó a ser el 25% del Producto Interno Bruto, hoy escasamente es el 12%, pero qué no decir también de la agricultura, que era del 14% y está en el 7%, en el 6%. En fin, todo
¿A cambio de qué? ¿Qué es lo que se ha intensificado? Minería y servicios. Servicios, sobre todo servicios financieros y servicios personales, ¿no? De baja calidad, de baja capacitación. Lo que esto en última significa es que nuestra clase dirigente ha renunciado, como podía uno pensar que en los años 70 y 60, 70 lo había podido perseguir, ha renunciado a la ampliación del mercado interno, porque su modelo de acumulación se basa en la utilización del ahorro externo, es decir, exportaciones, y ya sabemos qué tipo de exportaciones. Y el crecimiento es netamente crecimiento pro ricos, es decir, el crecimiento realmente beneficia a los poderosos. Estrategia de desarrollo y niveles de organización sistémica, esto en relación también con la adopción de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 87% de las empresas que se ubican en el primer nivel de adopción tecnológica lo realizan en actividades de sistematización vinculada al manejo operativo y de coordinación. El 5.1% de las que están en segundo nivel de adopción, meramente actividades de gestión, administrativas. Y el 6.6% que están en el tercer nivel, la sistematización se realiza solamente en esas en función de objetivos estratégicos, es decir, una pequeña porción de las organizaciones. El 72% de las empresas que tienen más de un establecimiento, es decir, empresas grandes, los entrelazamientos con tecnología de la información y las comunicaciones lo hacen entre ellas por vía electrónica. El 69% de las multinacionales con su casa matriz, ninguna interacción o muy baja interacción mejor con el contexto local. 50.7% que pertenecen a grupos económicos utilizan las TIC para relaciones en red con otras empresas de la misma organización. Es decir, aquello de la democratización de la información, del flujo, del acceso, cuento. Tercerización de funciones, bueno, los informes de la Escuela Nacional Sindical, de la OIT, etcétera, plantean esto. Pues yo creo que vamos avanzando para dejar tiempo para mi compañero, desde luego. La crisis en la coyuntura, los trabajadores son los grandes afectados. La desigualdad en Colombia se presenta, la desigualdad por ingresos más alta de América Latina, aumento de informalidad laboral, 66.7%, marginación, precariedad, retiro de la seguridad social, mayor restricción de los derechos laborales y sindicales. En las relaciones de trabajo, intensificación del trabajo, mayor exigencia de responsabilidad individual, intensificación del control directo, simultáneos fenómenos de calificación y descalificación. Relaciones de empleo, desempleo de largo plazo, estamos alrededor del 8-10%, que es el desempleo estructural que hemos tenido desde los años 80 para acá, no hemos logrado bajar tasas de desempleo. Femenino más alto, bueno, la Escuela Nacional Sindical en su último informe sobre desigualdades muestra muy bien las diferencias entre género, las diferencias entre edades, los jóvenes, etcétera, etcétera. Pero hay un factor muy importante y es el de la deslaboralización, las órdenes de prestación de servicio, la renuncia a establecer contratos de trabajo formales. Relaciones industriales, es decir, sindicatos, deterioro, procesos de negociación individual y colectiva, disminución de la porción de trabajadores sindicalizados, no negociación de convenciones colectivas a cambio de otorgamiento de pactos colectivos, también lo conocen ustedes mejor que yo, diferenciación de los trabajadores, de los regímenes laborales, individualización de las relaciones, ingresos, pobreza, iniquidad, iniquidad social, no inequidad, iniquidad es desigualdad con injusticia, iniquidad, injusticia social. Seguridad social, pues todos conocemos todo lo que pasa con nuestro sistema de seguridad social, el número de afiliados supuestamente y la manera como se accede a sus servicios. Vendríamos ya a la última parte y es qué hacer frente a esto. ¿Qué hacer frente a esto? Todo esto que forma parte de la crisis estructural profunda, multimodal, digámoslo así, del sistema capitalista, una de cuyas manifestaciones para retraer la situación es la industria 4.0, la cuarta o quinta revolución industrial. Habría que mirar
cuáles serían las formas de enfrentar la coyuntura, ¿cierto?, el momento actual. La salida de la crisis, todos lo sabemos, puede ser democrática o puede ser arbitraria y regresiva, como la que se dio con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue una salida a la crisis profunda de los años 30, a la Gran Depresión, con todas sus consecuencias. La tecnología, la quinta revolución industrial, como cualquier tecnología, no es neutra, depende de cómo se dirija, cómo se maneje. Lo que se ha visto en la recuperación de la crisis del 2008 es que se salvaron los bancos y las grandes corporaciones transnacionales. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se fortalecieron y en últimas las recomendaciones de política a lo que tienden es a fortalecer al capital y descargarlo sobre los trabajadores. Para resistir y modificar, habría que enfatizar estrategias convencionales de reivindicación sindical, al tiempo que ensayar nuevas formas de organización y de movilización social. Esto es discusión de todos los días. Precisar los fenómenos que caracterizan la crisis para ver cómo la enfrentamos. Identificar actores y factores impulsores de la actual situación en diferentes niveles de decisión, en el sitio de trabajo, en el plano local, nacional. Luchar por empleo decente y trabajo digno, luchar por las condiciones de empleo de la mujer. Y ahí me queda otra al final que es… uy, se adelantó. El papel, revisar el papel de la formación, de la capacitación, de la habilitación, de la calificación del trabajo, que pasa por todo el modelo educativo en el país, ¿no?, que sabemos bien cuál es la situación. Y a pesar de que una de las banderas de este gobierno es Colombia la más educada, sabemos qué es lo que pasa con las universidades públicas, con la educación superior y ahora con el modelo de educación terciaria, que daría para otra conferencia. Muy amables.